Hace un rato, mi hermana Vivian leía este pasaje de la palabra de Dios, este pasaje. Y ese pasaje, que está en Deuteronomio capítulo 1, eh, ella leyó desde el versículo 41 hasta el versículo 46. Dice en el versículo 45, mire, es bien interesante este pasaje, es muy, muy interesante. Dice, y volvisteis y llorasteis delante del Señor. Volvisteis y llorasteis delante del Señor. Aquí hay algo muy interesante, mire, es que la palabra de Dios es muy, muy interesante, ¿no? ¿Qué es tan interesante que estoy observando ahora acá? Que dice la palabra de Dios que aunque en algunos momentos, aunque en algunas ocasiones, vea esto tan interesante, mis hermanos, hasta con lágrimas nosotros nos acerquemos al Señor. Vea esto que está diciendo acá el pasaje, dice, volvisteis y llorasteis, volvisteis y llorasteis delante del Señor. Y uno cree que porque en cualquier ocasión uno viene y llora delante del Señor, como dice aquí la palabra de Dios, pues el Señor siempre me va a escuchar. Vea qué interesante esto. Hay que tenerlo muy en cuenta, muy en cuenta. Dice, volviste y lloraste delante del Señor, pero el Señor no escuchó. Vea qué interesante este pasaje. Dice, pero el Señor no escuchó, no escuchó. No escuchó vuestra voz, ni os prestó oído. ¿Por qué no escuchó al Señor? A ver, ¿qué me quiere decir? ¿Por qué no escuchó al Señor? A pesar de que aquí el pasaje dice que el pueblo vino con llanto, con lloro, con súplica, pero dice, el Señor no escuchó, no escuchó ese llanto, no escuchó esa súplica, no lo escuchó. ¿Por qué no lo escuchó? A ver, ¿qué me quiere decir? ¿Qué me quiere decir por qué no lo escuchó? Pastor, Buenos buenos días. días, porque no le obedecieron. Ah, qué interesante eso, mi hermana. Porque no le obedecieron, no le obedecieron. ¿Qué es lo que el pueblo no obedeció que el Señor no escuchó? Las leyes que él impuso, pastor. La ley de Dios, la ley de Dios. No escucharon la ley de Dios y dice la palabra de Dios y el Señor no escuchó, no escuchó. Vea que cada vez aprende uno más cosas, ¿no? Cada vez aprende uno más cosas. A veces uno piensa que porque yo vengo en lágrimas delante del Señor y el Señor me va a escuchar, el Señor va a prestar oído a mi llanto, a mi súplica. Eh, ¿Y por qué el Señor me tiene que escuchar si yo no estoy caminando en los caminos del Señor? ¿Por qué creo que el Señor me va a escuchar si yo aborrezco la ley de Dios? En aquel día muchos me dirán, dice la palabra de Dios, y esto que está diciendo acá el Señor, esto que ocurre en Mateo capítulo 7, cuando dice la palabra de Dios, en aquel día muchos me dirán, no es que en ese día, a ver, imaginémonos la escena, que la escena venga a nuestro pensamiento. La escena de aquel día, como dice la palabra de Dios, es la escena que la palabra de Dios en muchas ocasiones dice que va a ser con lloro y crujir de dientes. ¿Cierto que sí? Eso dice la palabra de Dios, dice con lloro y crujir de dientes. Lloro y crujir de dientes. Pero ¿qué pasa? Dice la palabra de Dios en Mateo capítulo 7, dice, en aquel día muchos me dirán, pero esto que está sucediendo allí en Mateo capítulo 7, cuando dice que muchos me dirán, eso ocurre dentro de un contexto de lloro y crujir de dientes, de lloro, de súplica, de súplica. Oído, mis hermanos. Eso ocurre dentro de ese contexto. No es que yo voy a ir delante del Señor sabiendo que voy muy mal delante del Señor y voy a ir así como normal, como hablando, como hablamos con cualquier amigo por ahí. No, dice la palabra de Dios que eso que va a ocurrir en ese momento va a ser un momento, uno de los momentos más difíciles o el más difícil del ser humano, porque allí se está dando la condenación y el juicio para salvación eterna o para juicio eterno. Y dice la palabra de Dios, en aquel día muchos me dirán, pero ya no habrá tiempo. ¿Por qué? ¿Por qué no habrá tiempo? ¿Qué dice el Señor? Y el Señor va a responder, como dice acá, yo no los escucho, yo no los oiré, yo no los oiré. ¿Por qué no va a escuchar el Señor?
porque desecharon la ley de Dios, dice la palabra de Dios. Es que vuelvo y les digo, mis hermanos, esto no es, ¿qué es lo que nos enseñan a nosotros en las comunidades modernas, contemporáneas? A decir que la ley de Dios ya fue abolida. Y el Señor dice que en el día del juicio, Él va a decir, nunca los conocí, nunca los conocí, porque ustedes aborrecían la ley. Eso traduce la palabra, es anomos. Anomos es, significa sin ley, los que no quieren la ley, los que aborrecieron la ley, los que desecharon la ley. Eso quiere decir anomos, anomos. Se tradujo como hacedores de maldad, hacedores de maldad. Y uno piensa que hacedores de maldad es cualquier por allí que está haciendo algo malo, por ahí o algo maléfico, por ahí. No, 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 mi hermano. La palabra como tal dice anomos, anomos. Anomos quiere decir porque usted desechó la ley de Dios. Desechar la ley de Dios es condenación, condenación. Desechar la ley de Dios tiene que ver con que Dios no va a escuchar mi súplica, Dios no va a escuchar mi llanto. Eso está escrito acá. Qué interesante el pasaje que nuestra hermana Vivian nos leía. Me parece súper interesante esa parte y quiero compartirles estos pasajes que están aquí. Hay una frase que se repite muchas veces y especialmente quiero citar las que se repiten en el libro de Deuteronomio. En el libro de Deuteronomio hay una frase que dice de la siguiente manera. Dice, para que te vaya bien, para que te vaya bien. Ya hemos hablado en algunas ocasiones sobre esa frase, para que te vaya bien, para que te vaya bien. Y irme bien, que te vaya bien a ti, que me vaya bien a mí, tiene que ver todo, absolutamente todo, con que el Señor, Dios Todopoderoso, me escuche, escuche mi oración. Escucha mi oración, pero es que cualquiera no puede, vea, por eso, mis hermanos, esa esa mala enseñanza ecuménica, que en muchas ocasiones por ahí uno ve por ahí toda esa enseñanza errada, mentirosa, engañosa, de que pues unámonos todas aquí, todas las congregaciones, aquí no importa cuál sea su creencia, cuál sea su fe, no importa, pues reunámonos todos aquí, esta, aquella, la otra, esta cree en esta cree, esta no cree, bueno, lo que sea, cada uno como que anda con su doctrina y su filosofía, y entonces todos piensan de que vamos a unirnos, aquí vamos a hacer una caminata y en esta caminata, entre comillas, ¿no? Una caminata. Caminata por Jesús, una caminata. Entonces todos se unen a la caminata y piensan que van a ser escuchados. No, mi hermano, porque la mayoría de las congregaciones, sin temor a equivocarme, desafortunadamente, sin temor a equivocarme, la mayoría de las congregaciones, y eso no lo digo yo, lo dice la palabra de Dios, hay un camino ancho donde van muchos, muchos van por ahí, muchos van por ahí. Muchos van a decir, Señor, Señor, yo te conocía. ¿Eso qué quiere decir? Que tenían una religión, que andaban por un camino de religión, un camino ancho. Tenían una religión y le decían al Señor, 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 en tu nombre hacíamos milagros, Señor, en tu nombre echábamos demonios, en tu nombre hacíamos esto o aquello. Y el Señor va a decir, nunca los conocí porque ustedes aborrecían la ley de Dios. Así que esta mala enseñanza, esta mala doctrina ecuménica de que reunámonos, caminemos por aquí, vamos aquí a hacer una caminata, vamos a hacer una caminata por mi país o por lo que sea, la razón que quieran escoger las personas, ¿no? Que creen que van a ser escuchados por Dios cuando la mayoría de ellos aborrecen la ley de Dios, cuando para la mayoría de ellos la ley de Dios es algo caduco, es algo expirado, eso es viejo, eso no tiene nada que ver. Nosotros ahora, según ellos, estamos en lo nuevo. Mentiras, mentiras, porque el Señor dice, no los escucharé, no los escucharé. Por lo contrario, al contrario, el Señor dice, para que te vaya bien, para que te vaya bien. ¿Y cuántos quieren que les vaya bien? Yo quiero que me vaya bien. Yo creo que cada uno de los hermanos que estamos aquí hoy y los que van a escuchar este mensaje quiere que les vaya bien. A veces las personas dicen, bueno, ¿por qué no predicamos algo más, a más acorde con las circunstancias modernas del ser humano, con las necesidades espirituales, emocionales? De las personas, de las familias, del hombre, de la mujer, del niño, del adulto, del joven. ¿Por qué no predicamos algo más con respecto a eso? Pero es que mi hermano, mire, todo radica y todo se centra en obedecer los mandamientos, la ley de Dios. Allí se radica todo, allí está el eje central. Yo quiero que me vaya bien en cualquier cosa que emprenda, en cualquier cosa que emprenda, cualquiera, cualquiera.
No sé cuál es tu, y voy a usar la palabra emprendimiento, ¿no? Es una palabra muy moderna también y bueno, es muy común para nosotros y la conocemos, ¿no? Emprendimiento quiere decir cualquier cosa que yo quiera hacer a futuro, emprender, algún proyecto. Eso es un emprendimiento, sea, sea cual sea. ¿Qué dice la palabra de Dios? Que cómo me va a ir bien en mi proyecto de vida, de lo que quiera usted hacer su proyecto. ¿Qué dice el Señor que debo hacer para que me vaya bien? ¿Qué dice? ¿Qué dice? A ver, quién me quiere compartir algo? A ver, ¿qué dice? Por ejemplo, miremos un momentito Josué. Josué capítulo 1 versículo 7. Dice de la siguiente manera. Dice así. Dice, solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a qué. A uno, bueno, creo que el que tenga como mínimo algo de entendimiento de la palabra de Dios o algún tiempo que haya estado dentro de las comunidades cristianas o religiosas que estudian de alguna forma las escrituras, ese es un pasaje muy conocido, el pasaje de Josué especialmente muy conocido por la frase de que quiero que todo me vaya bien, ¿no? Esfuérzate y sé valiente para que todo te vaya bien. Entonces le dicen a uno, esfuérzate, sé muy valiente para que todo te vaya bien. No te desvíes para que te vaya bien en todo. Entonces a uno, pues esa es una frase que la conocemos muchos, muchos. Es una de esas frases que se usan mucho. Son unas frases que se usan mucho en el sistema religioso de forma muy motivacional para hacer que las personas como que se llenen de positivismo, de energía, de ganas, como que piensen que todo va a estar bien. Sí, simplemente usted piensa que va a estar bien. O porque usted le mete ganas, te le dice, métale ganas o métale fe, crea que sí, entonces va a ocurrir. Y no, no es así, no es así, no es de esa manera. Dice la palabra de Dios, esfuérzate y sé muy valiente. Pero es que hay que esforzarse y ser valiente en estos tiempos especialmente. En estos tiempos hay que esforzarse y ser valiente para decir, para decir, de acuerdo a la escritura, a la palabra de Dios, que la ley de Dios sigue vigente, que la ley de Dios, que si yo digo amar al Señor Jesús, pero no estoy en la ley de Dios, pues el tal, soy un mentiroso, dice la palabra de Dios. Soy un mentiroso. Así como dice la palabra de Dios. Si alguno dice que me ama y no guarda la ley de Dios, o sea, mis mandamientos. ¿Cuáles son sus mandamientos? Pues sus mandamientos son los mandamientos, los únicos mandamientos que están en las escrituras. No hay otros mandamientos, no hay otros mandamientos, no existen otros mandamientos. No hay por ningún lado unos mandamientos que sí mandó Dios, como le conocemos ahí en el lenguaje religioso, allá Dios, Antiguo Testamento, él mandó unos mandamientos y como que por allá el Señor Jesús, como que por allá él dio otros. No, eso no es verdad, eso no es cierto, no es cierto. Si alguno dice que me ama y no guarda mis mandamientos, el tal es un mentiroso, dice la palabra de Dios, y la verdad no está en él. Y si es un mentiroso y la verdad no está en él, pues ¿cómo va alguien a pretender que el Señor lo va a escuchar? ¿Cómo va a pretender que el Señor lo va a escuchar? El Señor no va a escuchar esa oración, no la va a escuchar, esa petición, no va a escuchar, no va a escuchar a esa persona, no la va a escuchar. Y ya hemos visto en la palabra de Dios que eso no va a suceder, no va a suceder. Solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de ser conforme a toda la ley, para cuidar de ser conforme a qué, a qué, a conforme a la ley, dice la palabra de Dios, a la Torá, conforme a la Torá. No nos cansaremos. Esto es lo que el Señor está poniendo en nuestros corazones para que nosotros nos salgamos del sistema religioso. El sistema religioso dice que usted, pues, que no pasa nada, que Dios escucha a todos. Dios nos escucha a todos. Usted simplemente, pues usted ahí, no, dice la palabra de Dios que yo tengo que empezar a caminar en obediencia en la palabra de Dios, en la Torah de Dios, en la ley de Dios, caminar en obediencia. Y si yo no estoy en obediencia de la palabra de Dios, pues Dios no me va a escuchar. Así que yo tengo que empezar a caminar en obediencia en la palabra de Dios, pedirle al Señor que me dé la sabiduría, el entendimiento, como dice la palabra de Dios. Ya lo vamos a leer esa frase que también me, me gusta muchísimo esa frase que dice el Señor para oye Israel, para escucharlo y para ponerlo por obra. Escucharlo, atesorarlo y ponerlo por obra. Bueno, me dice por acá mi esposa que hay una manito por ahí levantada. Mi hermana Vivian, por favor, mi hermana, cuéntenos. Pastor, es que quería añadir también que cuando el Señor
Dice allí la palabra que el Señor no escuchó vuestra voz ni os prestó oído. También allí en el versículo 29 dice que el Señor a ellos les mandó a que tomaran esa tierra y les dijo que no tuvieran miedo, porque Él estaba delante de ellos y Él pelearía por ellos y conforme a todas las cosas que hizo por ellos en Egipto. Y en el desierto has visto que el Señor te ha traído como trae al hombre a su hijo. Y dice ahí que aún con esto no creísteis, el Señor vuestro Dios, y por eso se enojó. Y dice que en el 34 el Señor oyó la voz de vuestras palabras y se enojó y juró diciendo, no verá hombre alguno de estos, de esta mala generación, la buena tierra que juré. Entonces también esa incredulidad en su palabra, en su Así es, hermano. poder, también Así hace es. que el Señor no escuche la voz de quien clama. Así es, mi hermana. Así es. Dura es esta palabra, como dice la palabra de Dios, ¿no? Dura es esta palabra. Pero esa es la Biblia. Esas son las escrituras. Muchas gracias, mi hermana Biblia. Muchísimas gracias. Esas son las escrituras. Las escrituras son esas. Las escrituras a ver, la verdadera, el evangelio de verdad. No otro evangelio, como dice la palabra de Dios. El evangelio de verdad es ese. Esa es la verdad. Es el evangelio de verdad. No el que me predican por ahí de que, bueno, Dios te quiere hacer rico y que tú solamente pídele a Dios y que ya, o sea, usted llora un poquito por allá y usted piensa que no, y que Dios lo va a escuchar, pero Dios no va a escuchar, dice la palabra de Dios. Dios no va a escuchar. Eso no me lo estoy inventando yo, lo dice la escritura, dice, y no los escucharé, y no los escucharé. A ver, y si Dios no me va a escuchar, yo tengo que empezar a ver por qué el Señor no me va a escuchar y empezar a caminar en obediencia para que el Señor me escuche. Yo quiero que el Señor me escuche y yo quiero que me vaya bien en todas las cosas que emprenda, como dice la palabra de Dios aquí en Josué. Dice, esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a la ley de mi siervo Moisés. Punto. Eso dice la palabra de Dios. A ver, esfuérzate para hacer conforme a la ley de Moisés. No dice otra cosa, no dice otra cosa, mi hermano y mi hermana. No dice esfuérzate para que pertenezcas a una religión, o no, o para que andes por ahí, no sé, en un sistema religioso. O no dice esfuérzate para que andes en el cristianismo. No dice eso, no dice eso. No dice nada de eso, lo dice. Dice, esfuérzate para hacer conforme a la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, ni a la izquierda ni a la derecha. No te apartes, no te desvíes, es lo que está diciendo en otras palabras la palabra de Dios, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Ya, punto. Eso es una Pastor, verdad, es un absoluto, es un absoluto. pastor, ¿me escuchan? Mi hermana, ahí la estoy escuchando, mi hermana Juliana. Sí, señor. Pastor, nosotros tendemos mucho a hablar de obediencia y desobediencia, según pues todo lo que he escuchado y he estado en la congregación. También escuché algo interesante que dice Salmo 138, 6, dice, porque el Señor es excelso y atiende al humilde, mas al altivo conoce de lejos. Yo entiendo, pastor, que que si somos orgullosos, el Señor nos mira de lejos. Es decir, nos deja de atendernos, sino que nos escucha de últimos. No sé si también cabe dentro de la predicación y está bien así, lo que yo entendí. Mi hermana, muchas gracias por el aporte. La humildad en la palabra de Dios tiene que ver con una frase que el Señor dice, mm, dice así, dice, mira esta frase que el Señor dice en el libro de Isaías, en el capítulo 66 en el versículo 2. Ojo a esto. No, la humildad no tiene que ver con una actitud personal, ni con una de emociones, ni que con una apariencia. No, la humildad no tiene nada que ver con eso. A veces nosotros, o en algunas ocasiones, o en muchas ocasiones, nos equivocamos diciendo o afirmando que X o Y persona es humilde porque está en una condición económica o social X o Y. Entonces decimos, esa persona es humilde. No,
Eso no tiene nada que ver con la humildad, por lo menos no con la humildad de la palabra de Dios. Pueden haber personas de ciertas condiciones económicas o sociales, no importa cuál condición económica o social, dentro de cualquier condición económica o social hay personas que no aman al Señor y hay personas que sí aman al Señor. Así que no tiene nada que ver con la condición social o económica. No tiene nada que ver con eso. La humildad no tiene nada que ver con eso. Ojo a esto. ¿Con qué tiene que ver la humildad? ¿Qué les dije ahorita? Isaías 66:2, ¿no? Dice así, dice, mi mano hizo todas estas cosas. ¿Quién está hablando acá? El Señor Jesús. El Señor Jesús dice, mi mano hizo todas estas cosas y así todas estas cosas fueron, dice el Señor. Pero miraré, ojo a esto. Mira qué interesante esto que el Señor está poniendo en nosotros, ¿no? Dice, pero miraré a aquel. ¿A quién va a mirar el Señor? Cuando dice miraré a aquel, quiere decir que el Señor va a prestar oído a esa persona. A esa persona sí le va a prestar oído. ¿A cuál? ¿A cuál? Dice así, pero miraré a aquel que es pobre, pero no pobre de una situación económica o social. No. Ojo a esto. Aquel que es pobre y humilde de espíritu, dice la palabra de Dios. Pobre y humilde de espíritu. A ese humilde es el que el Señor va a mirar. Pero ¿cuál es ese? ¿Cuál es ese? ¿Cuál es el pobre y humilde de espíritu? O a quién el Señor llama pobre y humilde en espíritu. ¿A quién? ¿A quién? Pues aquí la misma palabra lo dice. Dice, a el que tiembla a mi palabra. A el que tiembla a mi palabra. Ese es el pobre y humilde de espíritu. El humilde. Vuelvo y les digo, mis hermanos, pueden haber personas de X o Y condiciones sociales o económicas, pero que no tiemblan ante la palabra de Dios. No les interesa la palabra de Dios. No les interesa la verdad de la palabra de Dios. No les interesa la ley de Dios. No les interesa la ley, los profetas, no les interesa. No les interesa. Entonces no son humildes como algunos creen. No, quizá algunos tendrán apariencia de piedad, como dice la palabra de Dios, pero negarán la eficacia y la eficiencia y la eficacia de ella. Algunos tendrán apariencia de piedad, ¿sí? La apariencia. Pero el pobre y humilde, como dice la palabra de Dios, es el que dice, esta es palabra de Dios, esta es la palabra de Dios, y ella dice así, y así es. Tiembla, dice que tiembla a la palabra de Dios. Esta es la palabra de Dios. ¿Cuál es la palabra de Dios? Pues aquí está, la ley, los profetas, los salmos. Ahí está, esa es la palabra de Dios. Esa es la palabra de Dios. Por eso Mateo, Marcos, Lucas, Juan, Saulo, Tito, Pedro, bueno, todos estos discípulos del Señor temblaban a la palabra de Dios y todas sus enseñanzas desde Mateo hasta el último libro de Apocalipsis, todas las enseñanzas se basaron en la palabra de Dios, en la Dabar de Dios, en la ley, los profetas y los salmos, porque ellos eran humildes y temblaban a la palabra de Dios. Por eso cualquier enseñanza que nos encontremos desde Mateo en adelante está y tiene que estar fundamentada en la ley, los profetas y los salmos, porque ellos temblaban a la palabra de Dios, temblaban a la palabra del Señor. Por eso eran escuchados, por eso eran escuchados, por eso los profetas eran escuchados, porque temblaban ante la palabra de Dios. Dios hablaba y ellos temblaban. A ver, si el mundo no tiembla ante la palabra de Dios, pues no va a ser escuchado, así tengan la religión que tengan, así vayan cada 8 días a su religión. Pero si desechan la ley de Dios, por cuanto desecharon la ley de Dios, dice la palabra de Dios, por cuanto desecharon la ley de Dios, Dios dice, Él no los va a escuchar, no va a escuchar, bueno, no va a escuchar. Eso es muy, muy interesante, muy importante que lo entendamos. Y bueno, el Señor nos ha llevado hoy por ahí. Muy, muy interesante lo que el Señor nos está hablando hoy. Quiero referirme, por favor, mi vida, si alguien levanta la manito, por favor, me avisa que por aquí no lo puedo ver ahorita. Vale. Quiero referirme aquí al capítulo 4 del libro de Deuteronomio. Dice de la siguiente. Mi hermano Willington. Adelante, mi Sí, buenos hermano días, Willington, por pastor, favor. buenos días a mis hermanos. Es Adelante, mi que aquí hermano. tocó un tema muy importante y es en relación a cómo nosotros
O más bien, cómo nosotros en nuestra sociedad tenemos los conceptos y que en la palabra, cuando lo leemos pues, en la Biblia, pues, haciéndolo en la palabra de nuestro Señor Jesucristo, tiene otra, es algo muy diferente, algo muy distante a lo que realmente tenemos en nuestra sociedad. Por ejemplo, ahí en Mateo dice, bienaventurados los pobres en espíritu, y dice, porque de ellos es el reino de los cielos. Y nosotros tenemos un concepto tan distante, y es que, por ejemplo, cuando uno se refiere a alguien, venga, no, ese pobre de espíritu, no, es que él no tiene aspiraciones, ¿no? Él no ve las cosas como tiene que verlos. Entonces son cositas y hay otra parte, por ejemplo, en la palabra del Señor mismo, donde se refiere al pobre. Él dice, tú eres pobre, pero eres rico. O sea, no es la condición como nosotros lo vemos. Nosotros acá vemos al pobre, al humilde como el pobre carente de bienes y otras cosas que innumerablemente, como pasa, por ejemplo, el pobre de espíritu. Uno el pobre de espíritu, uno siente el apagado allá, el que menos hace, hasta uno lo determina siendo el perezoso. Entonces, es como entrar a entender en el contexto de la palabra de nuestro Señor Jesucristo, que por último, pues obviamente, Él nos va revelando y pues, y para estos escenarios. Pastor, ese es mi aporte. Le agradezco mucho. Amén, mi hermano. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, mi hermano Willington. Bueno, eh, bueno, me quedó algo pendiente la semana pasada sobre el libro, el capítulo 4 del libro de Deuteronomio. Me quedó algo pendiente por ahí. Léelo rápidamente, a ver si lo leemos o y alcanzamos a pasar al capítulo 5. En el versículo 25 del libro de Deuteronomio capítulo 4 dice, cuando hayáis engendrado hijos y nietos y hayáis envejecido en la tierra, si os corrompiereis e hiciereis escultura o imagen de cualquier cosa, mire mi hermano, este es uno de los pasajes que tiene que mostrarme o que yo tengo que entender, que estos somos nosotros, estos somos nosotros, estos somos nosotros. La palabra me tiene que mostrar que estos somos nosotros. Permítame, me hago un saltito acá, voy al capítulo 5. Capítulo 5 dice así, dice, capítulo 5 versículo 1, dice, llamó Moisés a todo Israel y les dijo, llamó Moisés a todo, ¿a quién llamó Moisés? A Israel, ¿cierto? Dice, llamó Moisés a Israel y les dijo. Entonces alguno dirá, no, pero esos no somos nosotros, ese es Israel. Ese es Israel, no somos nosotros. Eh, nosotros somos otro pueblo. Alguno dirá. ¿Y por qué lo dicen? ¿Y por qué lo repetíamos nosotros? ¿Y por qué aún algunos todavía lo repiten? Porque pues eso fue la enseñanza que nos dieron. Esa fue la enseñanza que nos dijeron que tenemos que aprendernos, ¿no? Nos dijeron que nosotros, no, que nosotros, por eso algunos dicen, el argumento es, no, esto es para Israel. Esto es para Israel. Entonces, por ejemplo, capítulo 5. Capítulo 5 dice así, dice, llamó Moisés a todo Israel y les dijo, oye Israel, los estatutos y decretos que yo pronuncio hoy en vuestros oídos, y ojo a esto, ¿qué dice acá? Oírlos, primero que todo oírlos, ¿no? A ver, esto es un proceso de tres cosas. Uno, dos, tres, cuatro cosas. A ver, cuatro cositas aquí, importantes, muy importantes, que hace parte de lo que es la ley de Dios, o la Torá, o la ley de Dios, que traducido, mal traducido como la ley de Dios, ¿no? La ley de Dios, pero es la Torá, la Torá. Se tradujo como la ley de Dios, pero son las instrucciones de Dios. Entonces, ¿qué dice el Señor para el pueblo? Dice, oye Israel, no, este no es para mí, este no es para mí, eso es para Israel, ese no soy yo, no soy yo. Alguno pensará que es así, que no, no es para mí, es para Israel. Em, bueno, pues si yo pienso de esa manera, si yo pienso que esto que está escrito acá, en la ley, los profetas, los salmos, Mateo, Marcos, Lucas, Juan, Hechos, Romanos, Corintios y sigue adelante hasta Apocalipsis, si yo pienso que eso fue escrito solamente para el pueblo de Israel,
pues entonces me toca cerrar la Biblia y ya no leer más porque no es para mí. Y es verdad, es solo para Israel. Así que si yo no hago parte del pueblo de Israel, pues no es para mí. Y si yo no hago parte del pueblo de Israel, pues el Señor no me está hablando como pueblo, no me está diciendo que yo soy su pueblo. Pero eso es para un solo pueblo. En la Biblia no hay otro pueblo. No hay sino un pueblo, un pueblo. No nos cansamos de repetirlo. Un pueblo. No hay más pueblos. Nunca el Señor hace referencia a un pueblo diferente a Israel. Nunca no habla de otro pueblo, no habla de otro pueblo, solo habla de un pueblo, Israel. Por eso el Señor dice, llamó Moisés a todo Israel, pero es que no, yo no soy Israel. Israel son entre comillas, los judíos que están aquí arriba, por aquí arriba, no sé si por acá, por allá, por acá cerca de nosotros donde vivimos aquí, que están por aquí, por acá cerca. Es para ellos, no es para ellos, no es para nosotros, para los judíos, dicen algunos, ¿no? Pero todo eso hace parte pues, de la ignorancia en que andamos nosotros también inmersos allá, engañados por la mentira de la religión, del sistema religioso, que nos dijo que nosotros no éramos ningún Israel, que eso no era para nosotros. Entonces, que como no es para nosotros, pues para nosotros no tiene nada que ver ningún mandamiento. Entonces, si no tiene nada que ver los mandamientos, bueno, especialmente esto lo dicen muchos para negar el cuarto mandamiento. Especialmente. Y en algunos sistemas religiosos, pues para negar también el segundo mandamiento de la ley de Dios. En algunos sistemas religiosos también niegan el segundo mandamiento de la ley de Dios. ¿Cuál es el segundo mandamiento y cuál es el cuarto mandamiento de la ley de Dios? ¿Cuál es el cuarto mandamiento? ¿Cuál es el segundo? ¿Cuál es? Pues algunos dicen, no, eso no es para nosotros, eso es para Israel. Eso es para Israel. Por eso no concierne a nosotros. Eh, Llamó Moisés a todo Israel y le dijo, oye Israel, los estatutos. Oye, oír es un mandamiento. Oír es un mandamiento. Muchos no quieren escuchar. Muchos dijeron, y no oiremos, no oiremos. Ya lo leímos hace un tiempito también, ¿no? No oiremos, ¿no? Que les dije que escucharan la ley de... Y dijeron, no oiremos, no oiremos. La palabra de Dios dice, vuelve hacia las sendas antiguas. Y dijeron, no oiremos, no oiremos. Oye, dice el Señor, los estatutos, decretos que yo pronuncio hoy en vuestros oídos. Oírlos. Oírlos es, dice, aprenderlos. Y aquí hay algo muy interesante. ¿Cuánto hemos aprendido nosotros de las escrituras? ¿Cuánto? ¿Cuánto? Porque aprender es un mandamiento del Señor. Aprender, aprenderlos. A ver, no, es que yo no sé nada. Yo solamente sé, ¿cómo es que? Yo solo sé Juan 3:16. De tal manera amó Dios al mundo que ha dado y no se sabe nada más, los hermanos. No se sabe nada más. Em, pero aquí un mandamiento del Señor, un mandamiento es aprender, aprender. No, es que esto se lo dejamos al pastor Luis o al pastor Germán o al pastor Mauricio. Se lo dejamos a ellos, que estudien ellos y que aprendan ellos, que se los aprendan ellos. Pero resulta que este es un mandamiento para todo el pueblo de Israel. Dice, oye Israel, preste oído y aprenda, y aprenda. Porque a ver, ¿cómo voy a poner por obra? Porque es que lo que sigue ahí adelantito es eso. Adelantito sigue guardadlos, o sea, atesoradlos, que son un tesoro para nosotros. Dice, para ponerlos por obra. A ver, ¿por qué no ponemos por obra muchos mandamientos, perdón, de la palabra de Dios? ¿O por qué no ponemos por obra mucho de la palabra de Dios? Porque no lo hemos aprendido, no lo hemos aprendido. Entonces andamos por ahí en ignorancia y pensamos que, pues, bueno, el Señor sabe que yo, pues, no sé nada. O sea, el Señor me comprenderá, el Señor me comprenderá. Y el Señor dice en su palabra, dice, nunca los conocí. ¿Por qué nunca los conocí? Porque no quisieron, no amaron la ley de Dios, la palabra de Dios. Eso dice la Escritura. Eso lo dijo en la carne, en los tiempos de la carne, el Señor Jesús, y ahí quedó testimonio que en aquel día muchos me dirán, Señor, 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 Señor. Muchos en aquel día
Pues sí, tenían su religión, Señor, Señor, pero pues no quisieron escudriñar las escrituras, no quisieron escudriñar la ley de Dios, no quisieron escudriñar, no quisieron aprender, no quisieron guardar, atesorar y no quisieron poner por obra. Entonces nuestra oración, nuestra súplica es que el Señor nos permita prestar oído, nos permita aprender, nos permita guardar y nos permita poner por obra. Esa debe ser una de nuestras grandes oraciones. Señor, abre mis oídos, Padre bendito, abre mis oídos, ayúdame a entender, porque es que el abrir el oído tiene que ver con mi entendimiento, con que yo pueda decir, eso es palabra de Dios. Lo otro que me están enseñando ahí en el sistema religioso, no, eso es religión, eso es filosofía, eso son teología, eso es teología, pero eso no es palabra de Dios. Esto es palabra de Dios. Esto es palabra de Dios, dice la palabra de Dios. El Señor nuestro Dios hizo un pacto. Bueno, quiero volver un momentito acá atrás. A ver, vuelvo y les digo, mis hermanos, si mi argumento es que esto es para Israel, entonces, pero es que la escritura solamente habla de Israel. Solamente habla de Israel. Algunos me dirán, no, es que nosotros somos el Israel espiritual. Pues se equivoca, porque no hay ningún Israel espiritual en las escrituras. Eso no existe. Eso no existe. Según por ahí, si algún predicador le dice que somos el Israel espiritual, pues ese señor está en tinieblas, nada sabe, delira. Y ahí andábamos nosotros. Nosotros también andábamos allá en eso. Andábamos por allá en tinieblas, nada sabíamos, delirábamos, delirábamos, estábamos delirando, diciendo cosas ahí de un sistema religioso, de enseñanzas religiosas, pero que no eran bíblicas. No eran bíblicas. Así que o yo soy de Israel, del pueblo de Israel, y soy de parte del pueblo de Dios, o no soy el pueblo de Israel y no soy de parte del pueblo de Dios. Eso hay que pedirle al Señor que nos dé el entendimiento completo, correcto sobre esto, sobre esta parte de la enseñanza. O soy Israel o no soy Israel. Y no estoy hablando de Israel espiritual. No estoy hablando de ningún Israel espiritual. Por les digo, mis hermanos, eso no está en las escrituras. Así que no les voy a hablar de algo que no está en las escrituras. Eso sería filosofar. Y yo no, gracias al Señor, no estamos en eso. Versículo 25, capítulo 4 dice, cuando hayáis engendrado hijos y nietos y hayáis envejecido en la tierra, si os corrompieres e hicieres escultura o imagen de cualquier cosa, si os corrompieres e hicieres escultura o imagen de cualquier cosa e hicieres lo malo ante los ojos del Señor nuestro Dios para enojarlo, yo pongo hoy por testigo al cielo y a la tierra que pronto pereceréis totalmente de la tierra hacia la cual pasáis el Jordán para tomar posesión de ella. No estaréis en ella largos días sin que seáis destruidos. Este es el juicio de Dios por la desobediencia, por en este caso, además de toda la desobediencia, sumarle la idolatría. Dice, y el Señor os esparcirá. A ver, el Señor os esparcirá. Por eso por eso Israel, dice la palabra de Dios, fue esparcido en todo el mundo, fue esparcido en el mundo, en los cuatro confines de la tierra, fue esparcido. Por eso nosotros, si hoy en día estamos escuchando la palabra de Dios, si decimos que amamos al Señor Jesucristo, la palabra dice, el linaje de Abraham sois, o sea, somos descendientes de Abraham y herederos según la promesa. ¿Según cuál promesa? Herederos según la promesa que el Señor le hizo a Abraham, la promesa que el Señor le hizo a Isaac, la promesa que el Señor le hizo a Jacob y por ende la promesa que el Señor le hizo a Jacob, a quien cambió el nombre por Israel, y se la dio a sus 12 hijos, a sus 12 tribus. Y entonces nosotros heredamos esa promesa a través, porque nosotros somos linaje, en el texto griego es esperma, quiere decir que nosotros provenimos de los muslos de Abraham y a través, no solo de los muslos de Abraham, a través de la promesa que el Señor le hizo a Abraham, a Isaac y a Jacob, a través de esa promesa. Bueno, bueno, sigo. Entonces dice, y el Señor os esparcirá entre los pueblos y quedaréis poco en números. ¿Por qué? Porque eso somos nosotros. Eso éramos nosotros los que andamos por allá, que en iglesias adorando, que muñecos,
y adorando en un sistema religioso totalmente errado y mentiroso, esos éramos nosotros, o esos somos nosotros, esos somos nosotros, ¿ve? Esos somos nosotros. Dice acá, y el Señor os esparcirá entre los pueblos y quedaréis pocos en número entre las naciones a las cuales os llevará el Señor y serviréis allí a dioses hechos de manos de hombres. Serviréis allí a dioses hechos de manos de hombres. Pues éramos nosotros. A ver, aquí le está hablando el Señor a su pueblo de Israel y uno dice, no, esos son otros, esos eran otros. Aquí el Señor está hablando, no, nos está hablando a nosotros. Nosotros éramos, somos estos, o todavía hay algunos del pueblo de Dios, que bueno, todavía el Señor, pues algunos todavía no han sido, no han nacido de nuevo y todavía están en esto, dice, y el Señor los esparcirá en los pueblos y quedaréis pocos en números entre las naciones a las cuales os llevará el Señor, y serviréis allí a dioses hechos de manos de hombres, de madera, de piedra, que no ven, ni oyen, ni comen, ni huelen. A ver, ¿no andamos nosotros en eso? ¿No éramos nosotros estos? Mas si desde allí buscares al Señor tu Dios, lo hallarás si lo buscas de todo tu corazón y de toda tu alma, de todo tu corazón y de toda tu alma. Ah, a ver, si en los postreros días te volvieres al Señor tu Dios y oyeres su voz, yo tengo que volverme al Señor, tengo que convertirme al Señor, tengo que volverme a su palabra, tengo que volverme a su palabra, a su dabar, tengo que volverme a la ley, a los profetas, a los salmos, tengo que volverme allí para que el Señor me escuche. Si no, el Señor no me va a escuchar, no me va a escuchar, dice la palabra de Dios. Cuando estuvieres en angustia, tengo que volverme al Señor. A ver, la angustia, las pruebas, lo que me suceda en mi vida, me tiene que llevar a mí a un cambio, a un nacer de nuevo, a decir, ya no sigo caminando más en este camino de mentira, ahora necesito empezar a caminar en la palabra de Dios, en la ley de Dios, en la ley de Dios. Necesito empezar a caminar en lo que el Señor mandó a la ley, a sus profetas, que yo tenía que hacer. Eso es lo que, vuelvo y les digo, mis hermanos, eso es lo que hizo Mateo, Marcos, Lucas, Juan, Saulo o Pablo y todos los demás discípulos de los que la palabra de Dios habla. Se volvieron al Señor, se volvieron a su ley. Nunca Saulo enseñó nada diferente. Él lo dice en el libro de los Hechos, capítulo 26, capítulo 28. Él dice, nunca yo he enseñado absolutamente nada diferente a la ley, los profetas y los salmos, dice Saulo. Así que cualquier argumento por ahí de alguien que diga que es que Saulo enseñaba otro evangelio diferente a la ley, los profetas y los salmos, el tal está en tinieblas. Nada sabe del ira. Porque Dios es misericordioso, dice, Dios es misericordioso. Eh, Dios misericordioso es el Señor, tu Dios, no te dejará ni te destruirá, sí, ni se olvidará del pacto que le juró a tus padres. Pero tengo que volverme al pacto, al pacto. ¿Cuál es el pacto? ¿Cuál es el pacto? Tengo que volverme al pacto. Tengo que volverme al pacto. Aquí eso es una palabrita, ¿no? Que, bueno, algunos la han usado de una manera igualmente. Dentro de la religión se ha usado de la manera más errónea y equivocada, ¿no? El pacto, ¿no? Es que Dios hizo un pacto y entonces ahora nosotros estamos en el nuevo pacto. Nosotros somos el nuevo pacto. A ver, el nuevo pacto. Dice, hace 8 días leíamos que, dice, los 10 mandamientos son el pacto de Dios. ¿Quién recuerda eso? Donde lo leímos hace 8 días. Leímos que los 10 mandamientos son el pacto de Dios para con su pueblo. Los 10 mandamientos. El pacto de Dios para con su pueblo. El pacto de Dios para con su pueblo. Los Pastor, 10 creo que fue mandamientos. en los Hebreos. Eh, no, aquí mismo mi hermana en Deuteronomio capítulo 4, ahí un momentito atrás. Por ahí está un Ah, momentito atrás. Pastor, y es que yo sí, yo tomo notica y dice Hebreos 4:12. Ah, no, no, creo que fue que lo puse al revés. Hebreos Tranquilo, 4:12, 13. Listo. tranquilo, mi hermano, no se preocupe. No se preocupe. Quiero que vayamos al capítulo 5. Mire, capítulo 5. Capítulo 5 dice de la siguiente manera. Entonces, ya leímos el capítulo 5, leímos el versículo 1 y pensamos, o algunos piensan que la promulgación de la ley, que la ley de Dios es para solamente para el pueblo de Israel, dicen algunos. Y es verdad, y es verdad.
Vea, ahora eso nos lo está poniendo ahora el Señor. Algunos piensan que la ley de Dios es solamente para el pueblo de Israel, y es verdad, y es verdad. Así que si nosotros no estamos dentro del pueblo de Israel, mis hermanos, pues estamos por fuera del pacto de Dios, de las promesas de Dios. Estamos por fuera, estamos por fuera. Pero es que el Señor nos esparció por todo el mundo. Nos esparció, por eso hay del pueblo de Dios en Colombia, que en Estados Unidos, que en Europa, que en los Emiratos Árabes, que en la China, que en la India, que en cualquier lado del mundo hay pueblo de Israel esparcido, esparcido. Porque el Señor lo hizo así. El Señor lo hizo así. Entonces dice la palabra de Dios, eh, oye Israel, los estatutos, guárdalos y ponlos por obra. El Señor nuestro Dios hizo pacto con nosotros en Horeb. No con nuestros padres hizo el Señor este pacto. ¿Cuál pacto? ¿Cuál pacto hizo el Señor? ¿De qué pacto es el que nosotros hablamos? Nosotros mantenemos hablando que del pacto, que del nuevo pacto, bueno, ¿cuál pacto? ¿De qué pacto está hablando el Señor? ¿De qué pacto está hablando el Señor? A ver, a ver. A ver, nosotros estamos en qué pacto. A ver, ¿quién me dice, quién me habla un poquito, quién me comenta un poquito en qué pacto estamos nosotros? ¿En qué pacto estamos nosotros? A ver. ¿Alguno me... ¿Aló? ¿Me escuchan? Sí. A ver, ¿alguno? ¿En qué pacto estamos nosotros? ¿En qué pacto? A ver, alguien que me diga, a ver, alguno de los hermanos. Aló, 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 Cristian. Buenas tardes, hermana, pastor. hermana Ginette, Señor Jesús la bendiga, mi hermana. Del pacto Cuente. que nos habla el Señor Jesús, nuestro Dios, es la Torá, las instrucciones, la ley, creo yo. Qué bueno, mi hermana. Mire que me alegra tanto, mi hermana. No sabe cuánto me alegra. Que los hermanos tengan este entendimiento. Que los hermanos ya estén entendiendo, creciendo en el conocimiento de la palabra y podamos tener con toda claridad, con toda lucidez, eh, esta enseñanza, que podamos entender que ese es el pacto, ese es el pacto. El pacto son sus mandamientos, dice la palabra de Dios. El pacto son sus mandamientos. A ver, y dice el Señor que pondré mi ley en el corazón de las personas. Ese es el pacto. Ese es el pacto. Dice, el Señor nuestro Dios hizo un pacto con nosotros en Horeb. No con nuestros padres hizo el Señor este pacto, sino con nosotros, todos los que estamos aquí hoy vivos. Cara a cara, el Señor dice, hizo este pacto en el monte en medio del fuego. Yo estaba entonces entre el Señor y vosotros para declararos la palabra del Señor. Ah, pero vosotros tuvisteis temor del fuego y no subisteis al monte, dijo, y no subiste al monte. Dijo, yo soy el Señor. Aquí, vea, aquí empieza el primer. ¿Cuántos saben cuáles son los mandamientos de Dios? Creo que todos ya conocemos los mandamientos de Dios, ¿no? El capítulo 5 del libro de Deuteronomio para cuando alguien nos pregunte, ¿dónde están los mandamientos? La tabla de los mandamientos, las tablas de los mandamientos de la ley de Dios, ¿en dónde se encuentran? Entonces, ¿en dónde se encuentran? Pues bueno, así nombrados como tal, como tablas, y nombrados allí los 10, los encontramos en dos lugares. Dos lugares. Uno está en el libro de Éxodo, en el capítulo 20, y otro aquí en el libro de Deuteronomio, en el capítulo 5, para que vayamos memorizando. Acuérdense que el Señor dice que hay que aprender, ¿no? Aprender tiene que ver con ir memorizando, ir aprendiendo. ¿Dónde está eso? Cuando alguien me pregunte, ¿dónde están los mandamientos? O cuando yo tenga que, porque a alguien le voy a tener que ir a compartir los mandamientos de Dios, los de la ley de Dios. Los únicos mandamientos que hay, ¿no? Porque alguno por allá se inventó que, bueno, ahora hay unos mandamientos que son los mandamientos de Cristo. Por allá alguien dijo que eran los mandamientos de Cristo, como si existieran otros mandamientos, ¿no? Como cuando el hombre rico se le acercó allá en Mateo capítulo 19, se le acercó al Señor Jesús y le dijo, Maestro, bueno, ¿qué bien haré para heredar la vida eterna? ¿Acaso el Señor les dijo, a ver, no sé, hay unos mandamientos nuevos? ¿Será que él le dijo que había unos mandamientos nuevos? No, él le dijo, los mandamientos, pues los únicos mandamientos que hay, sus mandamientos, los mandamientos del Señor Jesús, porque Él es Dios.
los únicos. Ah, y a propósito, voy a leer esta parte, esta porción, pero voy a leerla de la mano de este primer mandamiento de la ley de Dios, ya que el Señor me lo pone en mi corazón. Dice así, dice, versículo 6 dice, yo soy el Señor tu Dios. Vea este primer mandamiento. Tengo que aprendérmelo desde acá. Dice así, yo soy el Señor tu Dios. Deuteronomio capítulo 5 versículo 6. Allí empiezan los 10 mandamientos de la ley de Dios. Los 10 mandamientos, el pacto del Señor. Dice, yo soy el Señor tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. No tendrás dioses ajenos delante de mí. No tendrás dioses ajenos delante de mí. A ver, no tendrás dioses ajenos. No hay más dioses, mis hermanos. No hay más dioses. No es que, para no ir más lejos, es que, bueno, si yo digo que es que hablamos de un Dios, entre comillas, ¿no? Un Dios del cristianismo, y luego hablamos un Dios del Islam, como otro ejemplo. Entonces hablamos del Islam como un Dios y el cristianismo tiene otro Dios. Entonces, como que el Señor me está diciendo que no ponga, no presta atención a ese Dios del Islam. Pero es que, bueno, por obvias razones, pues es otro Dios, es otro Dios, por obvias razones, ¿no? Pero es que el engaño no está ahí. El engaño, el engaño se camufla muy bien. El engaño es muy sutil. Es muy sutil, el engaño es muy sutil. Y entonces el engaño se ha mezclado, se ha metido, ha permeado dentro de las personas, dentro de la religión, y el engaño se ha metido y entonces hoy en día, pues las personas, ya no hablemos de otra fe por allá, como esta, de este país, o no sé. No, no hablemos, hablemos dentro de los que se dicen creer en el Señor Jesús, dentro de los que se dicen creer en el Señor Jesús. Cada vez me gusta menos decir cristianismo. Cada vez me gusta menos. Gracias al Señor. Cada vez lo uso menos. Lo uso menos porque, eh, pues no es bíblico. No es bíblico hablar del cristianismo. No es bíblico. Pero es una religión que se creó. O sea, hay una religión llamada cristianismo, que no es lo que el Señor nunca vino a crear ninguna religión llamada cristianismo. Él no creó nada de eso. No existe ninguna religión llamada cristianismo. No, eso no existe. No hay tal. Entonces, em, dentro del sistema religioso, dentro del sistema religioso del cristianismo, entonces algunos dicen que hay otro Dios allí, no tendrá dioses ajenos, pero hay uno que dice, no, sí, sí hay otro Dios, ahí está el Dios Padre, otro dice, no, está el Dios Hijo, y otro dice, no, está el Dios Espíritu Santo, está, bueno, y otro dirá, no, pues está el niño Dios también, y otro dirá, no, está, bueno, está Chuchito, y bueno, dioses que el ser humano cree, pero el Señor dice de la siguiente manera, dice, mire, dice, versículo 36 del libro de Deuteronomio, capítulo 4, Deuteronomio capítulo 4, versículo 36, dice de la siguiente manera, dice, versículo 35, versículo 35, a ti te fue mostrado, a mí me fue mostrado, a ti te fue mostrado, a nosotros el Señor nos ha mostrado. Vea qué hermoso esto. Con esto quiero terminar hoy. A nosotros el Señor nos ha mostrado, a nosotros. A otros no se lo ha mostrado. Bueno, no sé. Eso ya tiene que ver con el Señor y su soberanía. A otros no se lo ha mostrado. A otros tal vez se los mostrará más adelante. A otros nunca se los mostrará. No sé. Eso ya es la soberanía del Señor. Pero lo que sí sé es que a mí el Señor me lo ha mostrado. Que a ti el Señor te lo ha mostrado. Dice la palabra de Dios. A ti te fue mostrado. Perdón. A ti te fue mostrado para que supieses que el Señor es Dios, que el Señor Jesús es Dios, versículo 35, ¿no? ¿Y qué dice ahí? ¿Qué es lo qué más nos mostró el Señor? ¿Qué es lo que nos está mostrando el Señor? ¿Que quién es Dios? Pues el Señor Jesús. ¿Y qué más? ¿Qué más dice allí? Que no hay otro fuera de él.
y no hay otro fuera de Él. Gracias, mi hermana Vivi. No hay otro fuera de Él. No hay otro fuera de Él. No hay. No hay. Sí, sí hay, sí hay. Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Eh, no hay, dice la palabra de Dios. No hay otro fuera de Él. No hay otro. No hay otro fuera de Él. Desde los cielos te hizo oír su voz para enseñarte, y sobre la tierra te mostró su gran fuego, y has oído sus palabras de en medio del fuego. Por cuanto él amó a tus padres, escogió a su descendencia después de ellos, y te sacó de Egipto con su presencia y con su gran poder, para echarte delante de tu presencia naciones grandes y más fuertes que tú, y para introducirte y darte su tierra por heredad como hoy. Aprende pues hoy y reflexiona. Ya con esto terminamos otro, otra, otro mandamiento, estatuto, precepto, algo más que me tengo que aprender, que no es una carga. Algunos dicen, no, esto es muy difícil, yo no puedo cumplir con eso. No puedo cumplir con aprenderme que el Señor es, que es uno y que no hay otro. No, no, algunos no pueden con esa carga. Realmente algunos no pueden con esa carga. Algunos, para algunos, eso es una carga porque ellos prefieren ir con y seguir con su sistema religioso. Su sistema religioso que les dice que hay un Dios en tres o tres en uno, o bueno, como quiera. Aprende pues hoy y reflexiona en tu corazón. Aprende hoy. Aprende pues hoy y reflexiona en tu corazón que el Señor es Dios arriba. El Señor es Dios arriba, dice la palabra de Dios, en el cielo y abajo en la tierra. El Señor es Dios. Entonces, ¿qué es lo que dice el Señor que debemos aprender? Vamos a ir aprendiendo, vamos a ir aprendiendo. Ya hemos aprendido bastantes cositas. Entonces, aprende pues hoy, reflexiona en tu corazón que el Señor es Dios arriba en el cielo y abajo en la tierra. Es Dios arriba en el cielo y abajo en la tierra. Es el único Dios, no hay otro Dios. Así que si el Señor vino aquí a la tierra, pues es el mismo que está en el cielo. Él es arriba en el cielo y luego el Señor pues vino a la tierra, es el mismo. Él es Dios arriba en el cielo y también cuando Él vino a la tierra también es Dios y siguió siendo Dios. Él vino a la tierra y se hizo carne. Es Dios, dice. Dios arriba en el cielo y abajo en la tierra y no hay otro. Y no hay otro. No hay otro. Vamos a dar con esa reflexión y con aprendernos hasta ese punto en este día. Bueno, para ir aprendiendo más de la Torah de Dios, de las enseñanzas del Señor, vamos a aprendernos hoy lo que dice la palabra de Dios. Aprende pues hoy y reflexiona en tu corazón. Aprende pues hoy y reflexiona en tu corazón. ¿Qué es lo que tengo que aprenderme hoy y reflexionar en mi corazón? Que Dios es Dios arriba en el cielo y abajo en la tierra y no hay otro, no hay otro, no hay otro, no hay otro Dios, no hay otro Dios fuera de Él. A mí me fue mostrado para que yo supiese que Dios es Dios, que el Señor Jesús es Dios y no hay otro, no hay otro. Eso es Torah. Por eso, mis hermanos, por eso cuando la palabra de Dios dice que la ley, traducido la Torah como ley, ¿no? Dice, el fin de la ley es Cristo. Así se tradujo esa porción de la escritura, ¿no? Que no es muy buena la traducción, realmente no es muy buena la traducción, porque se presta para malas interpretaciones. El fin de la ley es Cristo, se traduce cuando lo que se debe decir correctamente es el propósito de la ley es el Señor Jesús, el Mesías. Ese es el propósito. Por eso todo esto que me está diciendo la palabra de Dios, la ley de Dios, la Torah de Dios, es para mostrarme que Él es Dios, que el Señor Jesús es Dios. Yo tengo que aprenderme eso y reflexionar en mi corazón que Él es Dios arriba, que Él es Dios en la tierra y que no hay otro. El Señor Jesús nos bendiga, nos guarde, el Señor haga resplandecer su rostro maravilloso sobre cada uno de nosotros. El Señor Jesús tenga misericordia y el Señor ponga en cada uno de nosotros muchísima paz, muchísima, muchísima paz.